Aleluya. De los cielos descendió. Ahora sí con... Ya, a ver. Hermanos, ustedes nos dicen cuando empecemos. Ya. Ya. Bueno, pero no van a orar primero, ¿no? No, canta primero. Bueno, vamos a cantar una alabanza que se llama su presencia. Su presencia, dice. 1, 2, 3. Su presencia da consuelo. Su presencia trae paz. Seguridad bendita hallarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor. Su presencia da consuelo. Su presencia trae paz. Seguridad bendita hallarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor. Cúbreme, Dios, con tu presencia. Amén. Pero que... Bueno, vamos a cantar otra alabanza que nos gusta mucho y se llama De los cielos descendió Jesús. Entonces vamos a recordar todo lo que hizo Jesús por nosotros, dice, todos juntos. 1, 2, 3. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. El Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a cantar otra última alabanza. Ya, mentira, ya. Bueno, ya, sigan. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, hermanos. Estuvo muy bonito. Yo lo hago, hermano. Ok, vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, nuestro Padre celestial, gracias, Señor, por este momento. Alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres el único Dios, único creador. En Cristo Jesús creaste todas las cosas. Y, Señor, te damos honra y santificamos tu nombre, porque tú estás en control de la raza humana, de la historia de la raza humana, y tú eres, Señor, soberano. Tú eres nuestro Padre, tú eres el que nos proteges, tú eres nuestro ayudador. Y gracias, Señor, por ser tus hijos y porque tú cuidas de nosotros. Señor, te pedimos bendiciones en estos momentos, que hay mucha preocupación, pero sobre todo, Señor, danos ánimo, que nuestra fe aumente y que esta pandemia, oh Señor, no acabe con nuestra fe. Al contrario, que nos fortalezcamos, estudiemos tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu y que en esta noche el hermano que trae la predicación, hermano Pipe, te pedimos, Señor, que tú lo llenes con tu Santo Espíritu y que aprendamos y nos eduquemos en tu palabra, porque ese es el alimento que nos
que nos llena el alma y es el que nos da sabiduría, Señor, porque es palabra de lo alto. Señor, dirígenos y te pedimos, Señor, por las necesidades de los santos en la iglesia, los que hayan sido tocados por este virus y por otras situaciones difíciles. Señor, por los que necesitan trabajo, prospérales, Señor. Y así, Padre Santo, que tengamos una tarde feliz, pero sobre todo de mucho crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Sí, sí. Sí, se ve. Era una ciudad, una iglesia muy rica, mucho dinero, mucha plata. Que está ubicada en Asia Menor, hermano. Que eran tibios. Como muy pobres. Y Como desnudos. pobres. Los vomitaré de mi boca. Una puede ser que son representaciones de lo que nosotros podemos ser como congregación. ¿Estamos abiertos? Sí, puedes hablar, pues. Bien, yo creo que nosotros representamos las 7 iglesias porque, por un solo detalle, que ahora el templo o iglesia somos nosotros. Y seguramente que tenemos no solamente una falla, sino las 7 fallas que tenían nomás, que tenían las 7 iglesias. Entonces, ese es un pensar para reflexionar, para darnos cuenta de que estamos fallando y ir cambiando con la ayuda del Espíritu Santo. No sé si Hermano, fue una conclusión o un comentario, pero que las 7 iglesias pueden representar como la iglesia en sí en diferentes épocas de su historia. hermano, quizás podríamos mirar, reflexionar sobre
cómo Jesús se presenta en cada iglesia. Es interesante porque son 7 encabezamientos de cómo se presenta Jesús, y en cada iglesia como que de acuerdo a la condición de la iglesia, él se presenta. Entonces, los 7 mensajes tienen 7 postulados de Cristo. Y es interesante, quizás prácticamente puede ser un mensaje, una predicación, ¿verdad? Esos 7 puntos. Pero en este último, mira, la situación de la iglesia estaba bien crítica. Y fíjense cómo se presenta Jesucristo, el amén. Como dice, la última palabra, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, también podríamos ver estas 7 descripciones de Cristo como la totalidad de la divinidad, porque Cristo es Dios, él es divino. Entonces, pues, me llama la atención a mí esos 7 presentaciones de Cristo que lo describen a él como ya algo divino, fuera de lo que él estuvo aquí en la tierra por 33 años. Sí, correcto, y eso también lo vimos como en el capítulo 1, en la forma en que se presenta, que ya no es una forma, digamos, humana, ¿no? Él ya se presenta como ese Cristo divino, vencedor, poderoso, y como tú dices también en cada una de las presentaciones él muestra uno de sus aspectos divinos, y sobre el poder que él tiene, dependiendo de cada una de las situaciones. Entonces sí, es una conclusión excelente. Muchas gracias, José. Otra conclusión que yo tenía aquí anotada era que nosotros tenemos que tener una reacción individual a ese mensaje, o sea, en el sentido de cómo voy yo a cambiar mi vida con respecto a lo que hemos aprendido de las 7 iglesias, qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo trabajar, ya sea para la congregación o individualmente, ¿cierto? ¿Cómo nos afecta? Sí, trabajaría con lo que siempre decía el que tiene oídos, oiga, ¿no? Estamos oyendo, pues tenemos que escudriñar nuestros corazones en eso. Correcto. La parte que dice el que tenga oído, oiga, es exactamente eso, es un llamamiento individual a cada uno que está oyendo ese mensaje. ¿Qué voy a hacer al respecto, cierto? Claro. Y otra cosa que es importante resaltar o recordar de todo esto que vimos, es que Jesús siempre deja la puerta abierta al arrepentimiento. Él siempre le estaba dando la oportunidad a todos esos cristianos de todas esas iglesias de cambiar, de mejorar, de corregir esas cosas y regresar a ser fieles y poder recibir esas bendiciones. Entonces también a veces no podemos pensar que de pronto hemos hecho algo que ya nos deja por fuera el arrepentimiento, sino que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, y eso es parte de todo esto que estamos viendo. Pues de pronto mi reacción individual tiene que ser arrepentimiento, o sea, cambiar mi vida en algo específico, ¿cierto? Claro. Entonces creo que esa es la última que yo tenía. No sé si alguien tiene alguna conclusión más. Han sido todas muy buenas. Si no, entonces vamos a continuar entonces con la segunda sección de Apocalipsis, porque la segunda sección, ya después de que habla de las 7 iglesias, comienza como decía Andrew antes, más temprano, la parte buena, ¿cierto? Comienza la parte que tiene, como ya no habla específicamente de las iglesias, sino como de lo que va a venir. Entonces esto al principio va a ser otra vez repaso de lo que ya vimos. Lo voy a pasar un poco rápido por eso, pero pues si quieren comentar, si quieren hacer algún detalle, pues claro que sí. Apocalipsis 4.1 habla de la adoración celestial, se llama ese pasaje, y dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces habíamos hablado de cómo se vería esa puerta, que aquí habían algunas imágenes de uno imaginarse una puerta abriéndose en el cielo, que tenga que ser algo muy, muy impresionante. También hablamos de que cuando a Juan se le dice sube acá, nos recuerda que Moisés fue llamado a subir al monte de Sinaí también para darle un mensaje de Dios a Moisés. Aquí Dios le está dando un mensaje a Juan. Y vimos pues que aquí cuando Jehová le llama a Moisés en Éxodo 19 del 22 al 24, ahora como estamos viendo también las interpretaciones y eso,
también hay personas que piensan que esta parte, cuando él le dice sube acá, se refiere a algo que llaman el rapto, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahorita en un momentico, pero hasta la clase de ayer habíamos hablado de esa semejanza que tiene con Moisés, de que Dios llama a alguien a que suba para darle un mensaje, ¿cierto? Un mensaje de Dios para su pueblo. Entonces, antes de empezar a ver el capítulo 4 y 5, que es lo que queremos estudiar hoy, de pronto solo alcanzamos a ver el 4 y eso está bien, tenemos que hablar un poco de las interpretaciones, porque resulta que el Apocalipsis, por ser tan lleno de imágenes, tan lleno como de visiones, y además que habla del futuro, y nosotros como humanos realmente como que no estamos hechos para saber el futuro, sino que él nos está dando como pequeñas ventanitas, ¿no? De pronto no la historia completa o no de una forma que nosotros lo podamos entender totalmente, porque eso no es lo importante, pero sí las personas han tenido diferentes interpretaciones. Y antes de ver eso, una cosa que es importante ver, así como hablamos de las iglesias, que uno puede interpretar las iglesias como cosas que aplican universalmente a todas las iglesias a través de toda la historia, también hay gente que dice, no, esto aplica es como en una sucesión histórica. La primera es la iglesia recién empezó y después va avanzando hasta la última, que no sabemos si nosotros somos de la última o antes. Son diferentes formas de ver eso, pero en realidad el mensaje importante no cambia si es lo uno o lo otro, porque como hemos dicho, lo importante es cómo me afecta a mí personalmente esa enseñanza que hay, y eso sí no cambia. Pero entonces sí es importante mirar esto de cómo son las diferentes interpretaciones, las diferentes formas que ha habido en la historia de interpretar el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces la primera es la que le llaman preterista, y en esta interpretación preterista ellos ven los capítulos 4 y 5 como un interludio, como un espacio intermedio, ¿cierto? Antes de la aparición del primer jinete, que es el caballo blanco, en el capítulo 6. Y ellos ven en ese capítulo 6 ese caballo blanco como el ejército romano que marchó hacia Jerusalén en el año 67 después de Cristo, ¿cierto? Y el resto del libro, esta interpretación lo muestra como lo que le pasó a la iglesia durante la vida de Juan. O sea que este tipo de personas que lo interpretan así piensan que todo lo que está ahí ya ocurrió de alguna manera, o casi todo ya ocurrió durante la propia vida de Juan. Hay otra interpretación que la llaman la histórica, que es parecida a la preterista, ¿cierto? En que ven el capítulo 4 y 5 como algo intermedio, como una pausa, pero de ahí en adelante lo ven como la historia de lo que pasó después de la vida de Juan. Entonces la diferencia entre esas dos es que una piensa que casi todo lo que está ahí pasó durante la vida de Juan, y la otra interpretación lo ve como cosas que pasaron después de la vida de Juan, muchos años después, en el futuro con respecto a Juan, pero de pronto en el pasado con respecto a nosotros. Hay otra interpretación que es la futurista, ¿cierto? Entonces, en este caso, al final del capítulo 3, cuando le dicen a Juan que sube acá, ¿cierto? Eso representa el rapto de la iglesia en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1. Y entonces la iglesia es mencionada directamente 16 veces en los capítulos del 1 al 3, pero no se menciona nunca directamente como iglesia después de ese punto, ¿cierto? Entonces, por eso ellos ven de alguna manera en esta interpretación como que lo que pasa de ahí en adelante es después de que ya no hay iglesia como tal en la tierra. Eso es una forma de ver eso, y bueno, pues es como alguna persona lo interpreta. Y entonces ellos piensan que el periodo que sigue empezando en el capítulo 4 en adelante, cuando termina la batalla de Armagedón en el capítulo 19, ¿cierto? Y el reinado que habla ahí de los 1000 años, cubre todo eso, es el periodo de la gran tribulación que ocurre en ese futuro después de ese rapto. Esto de la gran tribulación se maneja también en otras partes de la Biblia, no solo en Apocalipsis. En Mateo 24, 21, Jesús mismo dice, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿cierto? Inclusive en el Antiguo Testamento lo mencionan también. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, si uno ve eso que hay en Daniel, uno puede ver como que la primera mitad de esa semana es como los judíos, ¿cierto? Y después, cuando ya cesan los sacrificios y la ofrenda, ya es como la etapa cristiana. Y después las abominaciones es ya como el final del que se habla en Apocalipsis, ya cuando llega la victoria final. Entonces esto de la gran tribulación pues está en varias partes de la Biblia. Y en esta visión futurista pues empezamos hablando del rapto, ¿cierto? El rapto, los que toman esta interpretación, es como el rapto es un momento en que Cristo viene físicamente y se lleva a los que son cristianos vivos y muertos, ¿cierto? Se los lleva al cielo. Y entonces queda la tierra como sin cristianos. En 1 Corintios sí se hace una mención definitivamente a la resurrección, ¿cierto? En 1 Corintios 15 del 50 al 54 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a ver un poquito más adelante que hay unas trompetas, hay 7 trompetas. Entonces si uno une esas dos cosas, pues uno diría que en la séptima trompeta es cuando va a ocurrir esto de lo que se habla en Corintios, ¿cierto? Y dice que muchos muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces de eso también vamos a hablar en un momento o más adelante, pero es claro que hay definitivamente menciones en el Nuevo Testamento de las cosas que pasan en el Apocalipsis, ¿cierto? Usualmente cuando leemos Corintios no pensamos, o Mateo, no pensamos que hay esas, digamos de alguna manera, esas mismas imágenes que en Apocalipsis, pero podemos ver que sí están mencionadas ahí y inclusive menciona la trompeta y todo. Es un detalle que tenemos que tomar en cuenta porque le da como otro sentido a ese versículo 52, pensar en esa séptima trompeta que vamos a ver más adelante. Entonces, respecto específicamente al rapto, hay un versículo en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es la que ellos relacionan con este concepto del rapto, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí tenemos como una relación de pronto entre lo de Corintios, o podemos ver por qué se hace algunas personas esa relación entre lo de Corintios, de la séptima trompeta, cuando todo el mundo resucita y tiene un cuerpo espiritual y todo eso, ¿cierto? Con el hecho de ser arrebatados en las nubes. Entonces esa es una de las interpretaciones. En esta misma interpretación futurista, los capítulos 4 y 5 entonces mostrarían lo que está ocurriendo en el cielo después de ese rapto. Los capítulos 6 y 18, los eventos que ocurren en la tierra después del rapto, y después el mismo evento contado desde las dos perspectivas, como diciendo: en ese momento esto es lo que está pasando en el cielo, y en ese momento eso es lo que está pasando en la tierra. Esa es una de las interpretaciones. Y hay una interpretación que se llama la idealista, que los que usan esta interpretación, ellos dicen
pues todo eso que se ve aquí, todos esos símbolos, todas esas imágenes representan verdades que aplican para todas las épocas. O sea, Cristo siempre es victorioso, Cristo siempre le gana al mal. Siempre que los santos mueren van a estar con Dios. Entonces esa visión que está diciendo no es exactamente el futuro, tampoco es el pasado, tampoco es el presente, es algo que pasa y está pasando constantemente. Esa sería las diferentes interpretaciones. Antes de seguir a los otros puntos, yo diría pues yo personalmente mi interpretación es como mixta. De pronto está representando cosas que son universales y que nosotros podemos aprender de eso, pero al mismo tiempo está mostrando cosas del futuro y hay cosas que se repiten, como por decir las guerras, las enfermedades, las plagas como la que estamos viendo ahora, son cosas que se repiten, ¿cierto? Y de pronto la gente reacciona igual cada vez que esas cosas se repiten. Como por ejemplo hoy en día igual que cuando hubo una peste negra en Europa hace cientos de años y hoy en día, la gente siempre siempre se pregunta por qué Dios permite esto, ¿cierto? O sea, como que hay cosas que se repiten y finalmente me imagino que van a tener o sea, se va a cumplir esa profecía como finalmente, pero todas las veces cuenta. Eso no solo pasa aquí en la Biblia, sino también como cuando está la profecía de que iba a haber y alguien me puede corregir de pronto si estoy equivocado en pero cuando dice que iba a haber una virgen que iba a concebir, hubo una antes que cuando fue ya Jesús. O sea, como esa profecía se cumplió 2 veces, pero aplica para ambas veces. Eh, entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Todas? ¿Alguien? No, Perdón. yo... Hermano, Sí, José. yo voy a añadir, lo que usted está diciendo es muy interesante, simplemente voy a añadir que el concepto del tiempo en el libro Apocalipsis es muy interesante porque llega ya casi en los últimos capítulos donde dice, y el tiempo ya no será más, o sea, ya se acabó, ¿no? Entonces, el judío y el griego tenían dos conceptos diferentes del tiempo. El griego ve la historia como una línea recta, así, o sea, recta, ¿no? Son acontecimientos y se añaden más acontecimientos y más como una línea recta. En la cultura judía, en el background de los escritores de la Biblia judíos, es repetitiva. La historia es como un sprint, como un resorte que se repite, vuelve y se repite, y entonces en esto entra lo que usted dice del dualismo, o sea, algo que se da primero y otra vez resulta, ¿no? Como el ejemplo que usted dio. Entonces, el libro Apocalipsis es como que nos lleva al final y nos regresa, nos lleva al final y nos regresa, y a lo último dice, se acabó. Y entonces ya nos está hablando de cuando Jesucristo está en los cielos nuevos, la tierra nueva, y ya es como si ya no existiera el enemigo y estamos con él. Entonces es muy interesante el comentario que usted hizo, hermano. Sí, correcto. Muchas gracias, es correcto. En el tiempo, vamos a ver a medida que avancemos en el estudio, que no es como nosotros lo vemos, no es que una cosa pase directamente a un lado de la otra, ni como lo han querido ver en muchas interpretaciones, que hay gente que se pone a contar, no, es que aquí dice 1000 años, entonces son 1000 años, y aquí dice 40 días, entonces sumo 40 días, y esos tiempos no son tiempos necesariamente así específicos como nosotros lo queremos interpretar, sino más una idea de cómo ocurren las cosas en la historia, exactamente como lo que dice el hermano José. Entonces es un excelente comentario, muchísimas gracias. Entonces, aquí para terminar con algunas cosas de las interpretaciones, para que tengamos en cuenta, es que sin embargo de esas diferentes opiniones, sin embargo de cómo queramos ver si es cualquiera de esos diferentes, por llamarlo de alguna manera, escuelas, ¿cierto? Las cosas que nosotros podemos aprender del libro para nuestras vidas, para servir mejor a Dios, las verdades fundamentales que están ahí son las mismas.
No importa si uno piensa que ya pasó, que va a pasar, no importa cómo lo vea uno, la verdad que está diciendo ahí la Biblia es la misma. Y entonces a veces uno dice, o hay gente que dice, es que como hay diferentes interpretaciones, quiere decir que eso no puede ser verdad, o que no es algo de Dios, o, o se dejan confundir por ese cuento de las interpretaciones, y uno lo que tiene que ver es que al final del cuento, por decirlo de alguna manera, hay una verdad ahí fundamental que Dios nos está diciendo a nosotros para que la apliquemos en nuestra vida, y eso es lo más importante, que ya pasó, que no ha pasado, que se repite, que no sé, como lo quiera ver, es un poco aparte del punto. Es bueno estudiarlo y todo eso, y por eso lo estamos haciendo, pero realmente lo más importante siempre es esas verdades fundamentales que nos afectan en nuestra vida diaria y en nuestra relación con Dios, y en cómo nosotros podemos tratar de mejorar para servirle mejor a Él, ¿cierto? Para ser más los cristianos que Él quiere que nosotros seamos. Y por esa misma razón, otra cosa que es clave es que esas verdades están disponibles para cualquiera que lea el libro. De pronto uno lee eso y no ha estudiado tanto sobre cómo era la visión judía, como dirían los filósofos, la cosmología judía o algo así, ¿cierto? O su visión del mundo. Pero si uno lee eso, así no tenga ningún conocimiento de estas cosas, esas verdades sí están disponibles para cualquiera que lea el libro. Y eso es algo que tenemos que entender. No es que esto esté fuera del alcance, no. Si yo no estudio 1000 cosas de la historia y esto, entonces esas cosas está fuera del alcance de ese libro, no. Cualquiera que lea el libro, así no entienda todas esas cosas, así lo confundan un poquito todos esos símbolos y eso, la verdad sencilla, la verdad que está ahí sobre la naturaleza de Dios y sobre qué es lo que quiere Dios para nosotros y todo eso, va a estar ahí claramente. Entonces, y el punto, Pipe, es que lo que Dios quería que fuera claro, lo dijo muy claro, ¿no? Al principio, en los primeros sitios dijo, el que está faltando el primer amor, arrepiéntase. El que está pensando que es mucho, pero es poco, arrepiéntase. El que todas las cosas que él quería que fueran muy claras y que uno le pusiera cuidado, más claro no canta un gallo. Las otras cosas son como ya para discernir y para pensar, pero él lo que quiere que sea claro es muy claro. Al final también cuando él dice que va a venir y que el juicio lo ganó, o sea, lo que es claro es muy claro en las cosas importantes. Inclusive en las cosas que pueden parecer un poquito raras, digamos, hay un mensaje ahí, el mensaje sigue siendo, hay una parte que es clara, hay una parte que no está abierta a decir es por este lado, no, es claro quién es el vencedor, es claro que va a haber de pronto dificultades, pero es claro que para el que se mantiene sale al otro lado y recibe un premio. Eso está repetido constantemente en el libro, sin importar que uno de pronto entienda, no entienda, esté equivocado, porque todo esto yo no estoy diciendo que lo que yo vaya a decir pues sea la interpretación única y verdadera, no, pero hay unas partes que son claras para cualquiera. Entonces eso es lo que yo quería decir, y si ese comentario está muy apropiado. Muchas gracias, Andruca. Entonces lo que usted está diciendo es el tercer punto. Nosotros tenemos a veces que resistir la tentación a enfocarnos en los detalles, pero es que aquí dice 40 años y aquí dice un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo más, y entonces la interpretación correcta tiene que ser esta. A veces nosotros queremos enfocarnos tanto en eso que perdemos el punto de lo que estamos mirando, que son esas verdades universales que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra vida, porque si a veces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber el futuro? De nada, ¿cierto? Eso no es importante, esa no es nuestra misión. Nosotros lo que tenemos es que servir a Dios, y entonces tenemos que mirar esas cosas que nos sirven en eso, en mi vida hoy en día, en mi relación con Dios, en mi relación con las otras personas, qué es lo que Dios me está pidiendo. Entonces tenemos que resistir la tentación de enfocarnos a veces demasiado en los detalles o decir esta es la interpretación correcta, sino más bien mirarlo desde ese punto de vista, qué cosas me afectan en mi relación con Dios. Entonces, bueno, pues entonces ahora sí podemos continuar, ¿cierto? Y vamos a leer de Apocalipsis 4, 2 y 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado,
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces aquí hay otra imagen de esas que como siempre la idea es que tratemos como de imaginarnos eso, pero también ver qué representa, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo ahí? Entonces lo que quiero primero es que miremos esas piedras, porque uno lee jaspe, coralina y todo eso, y de pronto pues no las ha visto, entonces yo les puse algunas imágenes para que las veamos. El jaspe viene así, es una piedra que viene como multicolor, vienen de varios colores, son así todas llenas de esas texturas y bueno, aquí ya están pulidas y vueltas en una formita, pero cuando están en su forma natural también tienen como diferentes formas, diferentes colores, ¿cierto? Entonces este es el jaspe. La siguiente es que hay personas que por una palabra que dice en el 21:21, que utiliza la misma palabra de jaspe, pero se refiere al diamante, ¿cierto? Porque en el versículo 21:11 dice que es una piedra que es clara como el cristal. O sea que también el jaspe podría ser o esta piedra de muchos colores, o de pronto se está refiriendo a lo que nosotros llamaríamos un diamante, una piedra transparente de mucho brillo, que también bota muchos colores, pero de una manera diferente, ¿cierto? La otra piedra que nombran ahí es la cornalina, y la cornalina es esta piedra que es roja, es un rojo casi como rojo sangre, muy fuerte, muy brillante, ¿cierto? Y obviamente dice que hay como un arco iris de esmeralda. Yo no me imagino eso, tiene que ser muy difícil imaginarse eso, porque es esmeralda, pero a la vez y a la vez arco iris, pero el arco iris es de todos los colores y la esmeralda es verde. Entonces, ¿cómo será un arco iris de esmeralda? No sé, pero pues ahí está la piedra de esmeralda, ¿cierto? Entonces, todo esto lo que nos está presentando es cómo es el trono de Dios, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el Espíritu Santo se lleva a Juan a la presencia misma de Dios. Él está mostrando cómo es Dios en el cielo, pero es una cosa tan difícil de imaginarse que uno no puede... O sea, que él lo describe en las mejores palabras que él puede describirlo para que uno se haga una idea de lo grandioso de esas luces, como esa luz tan impresionante que él solo la puede relacionar con piedras preciosas o semipreciosas, pero que no quiere decir que eso sea así, es más como para que nosotros como humanos terrenales podamos imaginarnos el trono de Dios, esa presencia tan poderosa. Y en Ezequiel 1:26-28 hay una imagen, digamos, que es semejante. La voy a leer para que todos la veamos. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, esa fue la visión, ¿cierto? Perdón, esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, si ustedes se fijan, esta imagen en Ezequiel es muy parecida, es el trono de Dios. También habla como de piedras, como de esa luz. Eso lo que quiere demostrar es lo grande que es el trono de Dios, como la magnitud, lo poderoso, lo hermoso, que es una cosa que uno no se puede ni imaginar, ¿cierto? Y en Primera de Timoteo 6:16 dice esto: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, él aquí está diciendo en Timoteo que es una luz inaccesible, es algo que uno no se puede imaginar, ¿cierto? Que nosotros como hombres no podemos ver,
pero de alguna manera Juan y Ezequiel lo vieron y por eso ellos lo tratan de describir así. Entonces, en esta primera parte del capítulo 4 nosotros estamos viendo es el trono de Dios. Eso es lo que él está viendo y eso es lo que él está tratando de explicar y de dibujar. Y como dice aquí, eso nos describe con esas piedras preciosas y esas luces y ese arcoíris y todo eso, que la gloria del Señor es infinita, es una cosa que nosotros no podemos conseguir. Entonces, con esa parte terminamos eso. Seguimos con el Apocalipsis 4, del 4 al 11, ¿cierto? Y dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí vemos qué hay alrededor del trono, ¿cierto? Ya vimos cuál es el trono donde está Dios, toda esa magnificencia, pero además empezamos a ver qué hay alrededor de ese trono que básicamente es todos estos seres en adoración continua de Dios, seres que están en la presencia misma de Dios. Entonces vamos a ver cosas, ¿cierto? Las imágenes que hay, los 24 ancianos. Normalmente los 24 ancianos representan o tradicionalmente representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. O sea, están representando como la unión de todo el pueblo de Dios, ¿cierto? Desde antes de que viniera Cristo, que ese era su pueblo, y también cuando después vino Cristo y ya nos dio a nosotros también la oportunidad de ser parte de su pueblo. Eso representan esos 24 ancianos. Y ellos llevan coronas porque, como vimos en los significados de las coronas, cuando Jesús en las iglesias decía que les iba a dar una corona, no sé si se acuerdan de eso, las coronas representan el premio de estar en la presencia de Dios. Ese es ese premio, pero ellos postran sus coronas en señal de adoración y de humildad, ¿cierto? En 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es como refiriéndose a esa misma corona. El trono de Dios también vemos que hay relámpagos y truenos, ¿cierto? Eso está en el versículo 5. Y esos relámpagos y truenos simbolizan la majestad y el poder de Dios. Una cosa que vamos a ver de aquí en adelante es que va a haber relámpagos y truenos en varias ocasiones, y cada vez que pase eso es porque está mostrando que Dios está usando su poder, que Dios está interviniendo en algo con su poder. Entonces, cuando veamos más adelante estos símbolos de relámpagos y truenos, ya sabemos qué es lo que quiere decir. Quiere decir, Dios está interviniendo en algo con su mismo poder. Él está, como diríamos aquí en Colombia, metiendo manos, ¿cierto? Salmo 18, del 13 al 14 dice: trono en los cielos Jehová, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Es la misma imagen, es la imagen de Dios interviniendo en algo, usando su poder. Otra imagen que vimos ahí es un mar de vidrio, ¿cierto?
El mar normalmente en la Biblia representa como la rebelión, como el desorden que hay en la tierra entre las naciones, todo como el mar así revuelto, ¿cierto? Sube, baja, viene. Normalmente el mar representa eso en la Biblia, pero este es un mar diferente, porque este es el mar del cielo, es un mar, por eso lo muestra que es un mar de vidrio, porque representa como la calma, la paz, ya todo ese orden perfecto que hay en el reinado de Dios. Entonces es para mostrar como esa diferencia entre cómo es las cosas del mundo y cómo son las cosas de Dios. En el mundo hay rebelión, hay desorden, hay tumulto. En frente de Dios lo que hay es calma y paz y orden. Eso es lo que representa ese mar de vidrio, ¿cierto? En Ezequiel 1:22 dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendiéndose encima de sus cabezas. O sea, básicamente es algo semejante al mar de vidrio del que habla Juan. Después también nos hablan de 4 seres vivientes, ¿cierto? Estos 4 seres vivientes también los vio Ezequiel, y son unas criaturas celestiales que están ahí como para estar guardando el trono, están muy cerca a Dios, ¿cierto? Y ellos son como los que lideran la adoración allá en la presencia de Dios. Y están cubiertos de ojos, porque como hemos dicho, eso representa que nada escapa a su atención, o sea que ellos pueden estar pendientes de todo al mismo tiempo. En Ezequiel 1 del 6 y 10 también tiene estas imágenes de esos seres vivientes que dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, ¿cierto? Dice: y el aspecto de sus caras era de cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había 4 cara de águila. Entonces son un poquito diferente, porque en Ezequiel dice que cada uno tenía las 4 caras, mientras que Juan dice que había uno que era águila, otro que era hombre, otro que era león, pero son como los mismos símbolos, ¿cierto? Las mismas criaturas, diría yo. Entonces sigamos viendo qué más dice ahí. Ellos cantan santo, 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 ¿cierto? En Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, básicamente ellos están en adoración de Dios, ellos están dándole honor y gloria a Dios, que es lo que nosotros también debemos hacer, obviamente. Otra cosa que dice es: el que era, el que es y el que ha de venir. El nombre de Dios es yo soy, ¿cierto? Es uno de los nombres de Dios que él se da en Éxodo 3:14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, ¿cierto? Y él le dice que lo llamen, que los hijos de Israel tienen que saber que yo soy fue el que lo envió a él. Y esto es como una extensión de eso. Él es el yo soy, pero es el que era, el que es, el que ha de venir. Es como una extensión de eso. Está hablando como de la eternidad de Dios. Entonces se nos está presentando como todos los aspectos de Dios. Esto ya lo hemos hablado, que es que las coronas representan que solo Dios es digno de adoración y alabanza, que el pueblo de Dios le está dando adoración y alabanza a Dios. Y otra cosa que es importante ver que ellos dicen es que Dios creó el mundo por su voluntad, y por su voluntad existe, y eso también implica que cuando su voluntad desee que este mundo no exista más, pues no va a existir más. Entonces, ahora que ya vimos todas esas imágenes, que ya nos imaginamos todo eso de los ancianos, de esas piedras preciosas, ¿qué más hay? De las criaturas, de las 4 criaturas con los ojos y todo eso, pues este es el momento que, si quiere, cada uno se imagine cómo sería eso, y yo les voy a mostrar representaciones de algunos artistas que han tratado de pintar esa imagen, ¿cierto? Que obviamente yo les advierto una vez: todas las imágenes se quedan cortas, porque lo que él está tratando de describir es demasiado grande, pero pues es interesante ver a alguien que por lo menos trató de plasmarlo en una imagen. Entonces aquí vamos a poner las imágenes, dos versiones diferentes, pero pues cada una tiene diferentes detalles. Tienen los arcoíris de esmeralda, muestra y la luz, los ancianos aquí alrededor, más unos ángeles atrás,
y las criaturas, aquí las 4 criaturas, mientras que este otro se parece un poco más las criaturas, yo imagino a las de Ezequiel, ¿cierto? Por ejemplo, a este le faltaron los ojos en las criaturas que tienen las alas, este sí los pintó. Y este es como la presencia los candeleros que hay que también los describen. Entonces, obviamente, como les digo, esto se queda corto, pero es interesante imaginarse un poco eso, tratar de verlo y no solo leerlo, pero obviamente es mucho más grande, impresionante y poderoso de lo que jamás alguien puede dibujar o de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, bueno, pues seguimos con el capítulo 5, pero como ya son las 7, yo creo que lo podemos dejar para la próxima ocasión, si ustedes quieren. Me parece bien. Sí. No sé si alguien tiene algún comentario para terminar. Yo quería decir algo Sí. sobre, bueno, sobre todo el estudio, muy buenísimo, excelente, Viporio, gracias, pero lo que yo quería decir es que, primero que todo, esto es una cosa que es muy difícil, entonces nos podríamos quedar aquí todo el año o toda la vida mirando esto y yo creo que no le llegaremos al fondo del asunto. Entonces, pero un elemento que de pronto no hemos considerado o metido ahí en la colación es que muchas personas utilizan el libro de Daniel para ayudar a interpretar el libro de Apocalipsis, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, digamos que Daniel tiene una cronología que obviamente es una cronología real porque está hablando de unos reinos que se pueden identificar exactamente con los reinos pues de la históricos, ¿cierto? Entonces empezando desde los asirios, los babilonios, después siguiendo los griegos, los romanos, etcétera, ¿cierto? Sí. Y entonces después de eso viene pues el último reino, que es el de la roca, que destruye ese reino romano y pues que ese es el reino eterno y pues ese es donde estamos ahorita, ¿cierto? Correcto. Que es la iglesia, o sea, el reino de Dios. Pero pues no, prácticamente el comentario mío era ese, que es un tema tan profundo, tan complicado, pues que es muy lindo estudiarlo y uno siempre le saca algo más, pero que sería injusto pedirle a alguien que diga, ok, pues esto es así, 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 ya todo el mundo, yo eso quedó claro, ¿sí? Sí. Sí, claro, es lo que dijimos antes. Uno puede desviarse con los detalles y esas cosas, pero lo que es importante es ver como algo que es una verdad universal para que nosotros apliquemos en nuestra vida, aparte de las diferentes interpretaciones que uno le pueda dar, o de pronto tratar de fijarse demasiado en un detalle, qué significa, qué es exactamente eso, porque de pronto nos quedamos ahí y nunca vamos a avanzar. Y en parte también le da uno un poco de ánimo porque para mí es como, bueno, yo quiero ir al cielo, yo quiero ver cómo es eso para entenderlo Sí, y le deja un poquito de sana curiosidad a uno de querer anhelar ese cielo y decir, Dios mío, yo no entiendo cómo es ese trono, pero yo lo quiero ver, yo quiero ver cómo es eso de una esmeralda, de una esmeralda de arcoíris, yo no sé cómo es eso en mi mente y como ese anhelo, como un niño chiquito que no entiende lo que viene, pero que lo quiere. Pero que se ilusiona, es bonito también esa parte, ¿no? Que hay cosas que uno no entiende y Dios le dijo, no las entiende para que algún día las entienda cuando ya esté aquí conmigo y las vea y ahí sí las va a entender. Sí, sí, claro que sí. Bueno, excelentes comentarios, muchas gracias. Entonces, si alguien quiere terminar con una oración, o mis hermanos allá si quieren terminar con un canto, que nos den otro canto también, sería bueno. No hubo canto, parece ser. Sí, ahí están. Puedo llorar si quieren. Están organizándose, esperen. Bueno.
Llegó la moto. Pongan el micrófono para poderlo seguir cantando. No se oye nada, hermanitos. Nada, 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 absolutamente nada. Cero. Están en muting, hermanitos. No se oye. No. No se oyó el canto, qué pesar. Todavía no se escucha, Todavía hermano. no los oímos. Todavía no. Guys, that's too loud. ¿Qué pasó, Cero hermano? audio, hermanitos. Cero audio. ¿No hubo audio? Bueno, pues terminemos entonces con una oración. Lastimosamente no funcionó el audio, qué pesar. Pero les agradecemos el intento. Y los primeros estuvieron muy bonitos. El primero se oyó perfecto, no sé qué pasó. hola. Ahí sí, ya. Pues ya, ahora lo sí, lograste, ahora sí, lo hágale lograste. pues, ahora sí. Dime la historia de Cristo. Cuán glorioso será ese día. Cuán glorioso será ese día cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor, donde todo será maravilloso, en el cielo con nuestro Salvador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Otro. El último. Amén. Ellos se lo saben, claro. No, pero- Hágale. Yo no me la sé. Bueno, voy a cantar solamente, es un canto muy antiguo. Voy a cantar la primera estrofa y el coro. Dice así. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodiosa es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la
la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Amén. Y ahora sí nos Claro que no la conocíamos, hermano. Un clásico de la provincia. Bueno, ahora sí podemos terminar con una oración. Si alguien nos guía, por favor. tenemos peticiones, hermanitos. Claro que sí. Dinos, Ingrid. Por la mamá de la hermana Astrid, porque la hermana Astrid se partió una pierna para que sea Dios. Un pie, perdón. Por mi mamá. Por la salud de mi mamá y primero que todo por darle gracias a Dios porque mi madre no tuvieron que hacerle cosas muy graves. Amén. Y que pueda estar en la casa. Amén. Y por la unión de la familia, porque no hayan peleas y porque el fortalecimiento de los hermanos en la fe. Gracias. Pero, ¿quién se partió el pie? ¿Astrid o la mamá de Astrid? Aquí la tengo, venga. Muestra el pie. Ahí está el pie roto. Ay, Astrid, te lastimaste el pie, no puede ser. Cabra. Ay, ay, ay. Se lo partió todo. Ok. Mi mamá está también malita, la columna, también tiene una ruptura en la columna, por favor. Ok, perfecto. Y porque tu hermano consiga novia rápido. ¿Cómo se llama tu mami, Astrid? Flor León. Flor León. ¿Flor León? Sí, señor. Ok. Ok. Si quieren, oro yo que tome notas. Sí. Bueno, Andresito. Ok, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, vinimos ante ti esta noche muy agradecidos de haber escuchado tu bendita palabra, de haber estado con hermanos que hace rato no veíamos, hermanos que no conocíamos y ya conocemos. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar cantos y cantar alabanzas a tu nombre, porque verdaderamente tú eres el único que merece alabanza, el único digno de alabanza y de todo loor. Y sabemos que tú has creado todo y que todas las cosas en ti se sostienen. Y te pedimos en esta noche por algunas cosas que están pesadas en nuestro corazón, Señor. Te traemos ante tu presencia a nuestra hermanita Astrid, que se lastimó su pie, suplicándote que por favor la mejores, que le estén atendiendo, que esté cómoda y que tu mano protectora esté con ella, igualmente con su mami, Flor León, que está malita de su columna. También que tu mano poderosa actúe en esa situación, Señor, que les des a los que le están atendiendo sabiduría, a los doctores, para que todo les salga bien. Y te agradecemos infinitamente, Señor, por haber cuidado de nuestra hermanita Cecilia, que la tengas mejoradita y que la sigas mejorando más y más, que la restaures, que nos regales ese privilegio de poderla ver cara a cara de nuevo y poderla abrazar y mostrarle nuestro amor en Cristo, Señor. También te pedimos que mantengamos siempre unidad como iglesia y como familias, poniéndote a ti como la cabeza de todo, Señor, y siguiéndote en todas las decisiones que tomamos, y que la motivación de todo lo que hacemos sea traer gloria a tu nombre, Señor. Pedimos que nos protejas en lo que queda esta semana, que nos guíes en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias.